doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República. Ahorita podemos seguir con el tema, pero tenemos que aprovechar este invitado de lujo que nuestra producción hoy nos pone en la mesa para nosotros conversar con él sobre diferentes tópicos. Buenos días, doctor Rafael Alburquerque, miembro de la comisión, de la alta comisión política de la Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la República. Se está conectando, Pedro, en lo que... Ya lo tenemos, ya tenemos al doctor Alburquerque. Sí. Ya casi está ahí. ¿Sabe que el doctor Alburquerque no es de la generación Z? Sí, pero él tiene dominio de la tecnología, patrón, ahí no hay duda. Doctor Alburquerque tiene dominio de todo. Detrás del doctor Alburquerque hay una inmensa biblioteca que me imagino que todo eso está en la cabeza del doctor Alburquerque ya. Doctor, buen día. Buen día. ¿Cómo es está? Un placer. Muy buenos días, pero no se olviden que Juan Bosch enseñaba que el oro viejo no aprende a hablar. Pero ese no es su caso, doctor. Usted aprendió a hablar desde pequeñito. No, yo aprendí algunas cosas de la tecnología, pero los nietos saben más que yo. Ah, no, obviamente. Sin duda, doctor. Un placer tenerle aquí. Hoy usted me trae a la memoria todas las veces que en el Palacio Nacional, siendo vicepresidente de la República, lo entrevistábamos y nunca tenía mala cara. El doctor nunca decía que no. La verdad que el doctor siempre nos salvaba el día a los periodistas que cubríamos la fuente del Palacio Nacional, y no permitía algo muy importante, que ninguno de sus guardaespaldas, de sus militares, nos maltratara. Y la verdad es que permítame agradecérselo siempre, doctor Alburquerque. En otro orden, quería preguntarle ¿qué le pareció a usted el discurso del presidente Luis Abinader anoche? Bueno, mira, me pareció el discurso que es propio de un mandatario en una época sombría como la que estamos viviendo, pues tiene que ofrecerle al país una visión optimista. Una visión optimista tanto en la parte de salud como en la parte económica. Nosotros como Fuerza del Pueblo pues tenemos cierta preocupación. No queremos hacer una oposición radical, destructiva, porque entendemos el panorama sombrío que vive no el país, sino el mundo, y tenemos que contribuir en lo que es posible para que pueda superarse esta pandemia. Pero ayer mismo, en la rueda de prensa que hacía nuestra Secretaría de Asuntos Económicos, advertíamos al gobierno que la única forma de poder enfrentar la situación económica tan difícil que estamos viviendo es la inversión en infraestructura. Inversión que tiene que hacer el gobierno con los préstamos que ha realizado, los bonos que ha colocado en el mercado nacional y en el mercado internacional. Eso no puede perder tiempo. El desempleo ha aumentado, se ha encaramado casi, al igual que en el 2003, a un 20%. El Producto Interno Bruto ha decrecido en un 6.7%, y son cifras no nuestras, del Banco Mundial. La pobreza extrema se ha disparado de un 3% casi a un 7%. La pobreza monetaria en general pues ha subido más del 10% de nuevo. Entonces creo que, como decía ayer nuestra Secretaría de Asuntos Económicos, muy bien lo que ha planteado el presidente Abinader. Ojalá que esas vacunas, como lo ha informado él, lleguen en las próximas semanas y no haya que esperar al mes de marzo, como fue el anuncio original del gobierno. Pero hay que comenzar a invertir en infraestructura y no esperar a las alianzas público-privadas, que es a lo que ha apostado el gobierno. Doctor, pero ellos hablan de inversiones, incluso el presidente Abinader recientemente anunció un gran programa de vivienda, unas 11,000
viviendas de bajo coste para no solamente dinamizar la economía, sino también para beneficiar a esos hogares, a esas personas de escasos recursos que no tienen la facilidad para adquirir una vivienda. Esa parte podría ayudar, pero que además de la construcción de vivienda, nosotros estamos pasando por una época de desempleo grave. Este tema del nuevo cierre, las restricciones que se han colocado, pues han colocado a las pequeñas y medianas empresas en una situación casi de default, como dicen en Estados Unidos, de cierre total, de quiebra, y se espera que por lo menos un 15, un 20% de ese segmento de la economía dominicana pues cierre, porque se va a quedar sin alternativa. Que usted que conoce mucho de la materia laboral, ¿cuál sería el panorama que tendríamos los dominicanos en esa materia y qué podríamos hacer desde el gobierno, qué podría hacer el gobierno para revertir esos cierres inminentes de la micro, pequeña y mediana empresa? Mira, lo primero es decirte lo mismo que había aclarado al comenzar el programa, al responder la primera pregunta. El presidente Abinader habla de 11.000 viviendas, de un programa de 11.000 viviendas. Bueno, muy bien, eso es parte de infraestructura, pero cuando tú examinas lo que ha dicho, es precisamente una alianza público-privada. Correcto. Sí, no es que el gobierno va a invertir ese dinero. Algo parecido a Ciudad Juan Bosch, el tema de los terrenos, el impuesto a tierra, el ITEVI, impuesto ITEVI. Es una continuidad. Es el mismo modelo que nosotros hicimos desde el gobierno del presidente Fernández de la ciudad Juan Bosch. Nosotros aportábamos el terreno, pero hay que buscar los ingenieros. Hay que tratar de que los ingenieros, las empresas constructoras privadas inviertan. Y tú sabes que el capital es muy huidizo, el capital es muy temeroso. Y en épocas de crisis no hay inversiones privadas. No. Entonces, hay que operar, trabajar, invertir en infraestructura. Yo entiendo que hay limitaciones. Al caer el Producto Interno Bruto, disminuyen los ingresos del gobierno. Bueno, no hay otra manera que endeudarse en estos momentos. Y luego, lo que son programas, y es la pregunta tuya que es muy importante, sí. Por un lado, para las personas desempleadas, trabajadores no calificados, pues hay que buscar los empleos que han sido típicos en esta época de crisis. Limpieza de carreteras, pintura de casa, reparaciones de casa. Es la única forma de construcción, el sector construcción esencialmente. Desde el gobierno hacia la población. Claro, claro. Ahora, hay otro aspecto que es el que tú planteas que sí es preocupante. El cierre de la micro y pequeña empresa. Bueno, y ahí la única forma es el tratar de apoyarlos económicamente, porque de lo contrario esas empresas van a cerrar. Y al cerrar, no solamente se afecta el dueño, sino que si tiene un empleado, 2 empleados, 3 empleados, también van a la quiebra. Comprendo y reitero, yo sé que es muy difícil, no quiero tampoco cargar el dado contra el gobierno, porque la misión en estos momentos de todos los dominicanos y dominicanas es tratar de ayudar a resolver esta situación. Yo creo que ya la vacuna sería, ojalá que comenzara la próxima semana, que no haya que esperar marzo, comenzáramos a vacunarnos todos. Si a mí me preguntan si me voy a vacunar, yo sería el primero en estar en la fila, porque creo que las vacunas son importantes como una forma de combatir el virus, sin que esto signifique que ya podamos volver de inmediato a una vida normal. Habrá que seguir con el distanciamiento, habrá que seguir con la mascarilla, por lo menos durante los primeros meses de este año. Tú te vacunas y tienes que seguir con tu mascarilla, claro, hasta que haya una inmunización de toda la población. Colectiva. Doctor, vamos a quedarnos en el tema de la micro y mediana, pequeña empresa, que yo no sé por qué, y Pedro y yo le hemos dado seguimiento desde el principio de la pandemia. Hay un problema con la micro y pequeña empresa. Primero,
se desconoce prácticamente, o desde el gobierno no se tiene claro, que ahí está sustentado más del 95% del empleo privado en esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, se pone a disposición una cantidad de dinero como financiamiento disponible, pero las pequeñas empresas no lo pueden accesar. Hoy la crisis delata que tampoco las empresas pequeñas pueden pagarlo, esos préstamos. No hay manera. El gobierno ha dicho, bueno, le vamos a liberar de los pagos de los impuestos internos en los primeros meses del año. Eso no es suficiente. Le acaban de quitar el fase 2 a la pequeña y mediana empresa, y hoy ellos están formalizando un documento público ante el gobierno, porque van a tirar para la calle 300,000 o 400,000 empleados para poder hacer los ajustes. Es una situación calamitosa. ¿Cómo usted lo abordaría, usted con su experiencia de Estado? No, mira, precisamente es lo que estamos conversando, es una situación realmente calamitosa, porque como tú dices, bueno, es muy fácil decir, va a haber préstamos, y préstamos a bajo interés. ¿Y con qué lo va a pagar si no produce? Pero ¿con qué lo voy a pagar el préstamo? Tasa cero, solución. ¿Con qué o sea, no hay, sí, está bien, pero hay que dar tal vez un periodo de gracia. También, correcto. Es decir, bueno, vamos a dar un préstamo durante el primer año hasta que no pase la pandemia y usted se recupere, usted no lo va a pagar. No se lo estamos regalando, pero le estamos dando no solamente a tasa cero, sino también una especie de gracia para que esperar que pase la pandemia y después de 6 meses de haber pasado la pandemia, que usted entienda que ya se ha recuperado, poder comenzar a pagar ese préstamo. El fase 2 era un programa muy limitado, era 5,000 pesos por trabajador que se le entregaba a la empresa. Bueno, yo creo que esas son de las maneras que hay que buscar. Pero para una empresita pequeña, doctor, don Rafael. No. Usted tiene 10 empleados, vamos a ponerle menos, 20 empleados. Usted tiene 20 empleados por 5,000 pesos, son 100,000 pesos. Y si mañana usted le quita esos 5,000 pesos, para poder hacer el ajuste va a tener que botar la mitad. Claro, claro que sí. La fase 2 habría que haberla mantenido. Y lo hemos planteado a través del bloque de legisladores nuestros en el Congreso, de que se mantuviera tanto la fase 1 como la fase 2. La fase 1 se logró, lamentablemente la fase 2 no se ha logrado todavía. Y luego buscar fórmulas que también se puede buscar de que el gobierno pueda hacer negocio con esas pequeñas empresas y poder entonces mantener a flote esas pequeñas empresas. Doctor, el tema del toque de queda tan pétreo, como dice Pedro, tiene a la gente ya, la verdad es que bastante cansada. El tema de los fines de semana, y hay mucha gente que se queja porque cree que solamente se le está dando importancia al sector turístico, o sea, solamente los resorts pueden abrir, solamente los resorts pueden tener restaurantes abiertos, no hay ningún otro sector que pueda darse este tipo de lujo, porque al parecer solamente el sector turismo puede cumplir un protocolo sanitario. Sabemos que el turismo es la principal fuerza de la economía dominicana, el principal pilar, pero también hay otros sectores, la economía no puede estar coja. Hay muchas quejas en ese sentido y ustedes han sido recurrentes en el tema de la movilidad. Quisiera escuchar su opinión en torno a este toque de queda. ¿Cómo no? Mira, nosotros hemos planteado como fuerza del pueblo, o sea, el toque de queda no es más que el resultado del estado de excepción. O sea, a partir del 2010 el país cambió con la constitución de ese año. Es una constitución que establece... 26 de enero del 2010. De 2010 establece derechos fundamentales. Bueno, eso antes no hacía. Yo recuerdo siendo estudiante, después de la muerte de Trujillo, que los gobiernos inmediatamente ordenaban toque de queda. Bueno, no había ningún problema porque no había una constitución que estableciera derechos fundamentales. Ahora no, ahora hay que pedir un permiso al Congreso de parte del Poder Ejecutivo. Ahora,
ese permiso, que es un estado de excepción que aprueba el Congreso, es para limitar precisamente derechos fundamentales. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Bueno, uno de los derechos fundamentales que hay que limitar es el de la libre asociación, la libertad de reunión, por ejemplo. Muy bien, usted la puede limitar, evitar las aglomeraciones, la juntadera, la beventina, como decimos nosotros para utilizar el lenguaje dominicano. Ahora, la Fuerza del Pueblo ha dicho, la libre circulación, vamos a tratar de ser más, ampliarla flexible, flexible. Exactamente, esa es la palabra, más flexible, porque si yo voy en mi carro a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche y voy solo, yo no estoy contagiando a nadie. Exacto. Es más, yo quiero salir a las 11 de la noche a dar un paseo porque estoy cansado de estar en la casa y con mi mujer voy a dar un paseo porque hay que detenerme si estoy solo. Entonces, eso se consiguió. Está solo y en una burbuja. Sí, sí se ha conseguido parcialmente. El gobierno limita, por ejemplo, a las 5 de la tarde, pero da una extensión hasta las 8 de la noche. Ahora, no hay duda de que ya en marzo cumplimos un año. Sí, el 19 de marzo. Un año de estar encerrados, de estar confinados. Óigame, yo siempre he dicho... ¿Y ha funcionado, doctor? ¿Ha funcionado? No, fíjese, yo siempre he dicho, el dominicano vive en la calle. Sí. Por el clima, por un lado, pero por otro lado, por la misma situación en que vive. Es muy fácil tú mantenerte en tu casa cuando tienes una casa cómoda. Pero en un barrio donde yo estoy viviendo, en una casa de madera con techo de zinc, ¿quién aguanta la canícula? En 20 metros cuadrados para 8 personas. Doctor. Claro, entonces hay que ir a un barrio, hay que ir a las 7, a las 8 de la noche, todo el mundo está en la calle, hablando, conversando. La gente solamente entra a su casa cuando ya va a dormir. Entonces, esa es la situación, es la realidad. Entonces, hay un agotamiento tanto de los militares y la policía, lo que también hay que comprender, tienen casi un año también trabajando en la calle, sin ver la familia muchas veces, pero luego también el cansancio de la población. Entonces yo creo que hay que buscar la forma de que, bueno, que usted vea el otro día yo vi un video de dos muchachos en un motor, bueno, ¿por qué hay que maltratarla? Váyase para su casa. Pero ni así, porque bueno, ahora, si hay una aglomeración, si hay un fiestón, tanto en el sector turístico como en un barrio, evitemos ese fiestón. Claro. Doctor, y sancionemos. Doctor, en materia laboral, usted que tiene la más importante experiencia del país en esa área, la pandemia no deja algunas enseñanzas, porque yo pienso que dentro de la ola de reformas que hay que iniciar, el presidente se ha referido solamente al pacto eléctrico, al pacto fiscal. Los empleadores, los empresarios piensan en la ley de sincerización, de control y transparencia, de eficiencia en el gasto, toda esa pendeja. Pero el tema laboral hoy es una realidad distinta. No es propicio repensar el tema del seguro al empleo, algunas modificaciones al código que están pendientes. Usted que ha trabajado el tema, doctor. Sí, mira, yo creo que hay... Y eliminar la cesantía, ¿verdad, doctor? Sí, yo creo que hay realidades nuevas que hay que ver. Tenemos el caso, por ejemplo, del teletrabajo. Hay una resolución ya del Ministerio del Trabajo que lo regula. Yo creo que más adelante habrá que hacerlo por ley. Claro. El teletrabajo yo creo que es una realidad que se ha impuesto y va a seguir después de la pandemia, porque bueno, le conviene al empleador, hay menos gastos, pero también le conviene al trabajador, porque ya se ahorra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gastos de transporte, pero también tiene su problema, porque
Ahora mismo estamos nosotros conectados por una plataforma digital. Yo soy trabajador, teletrabajador. Bueno, y el empleador me puede llamar a las 12 de la noche para darme instrucciones. Entonces hay que regular, el derecho a la desconexión. Usted como empleador, como patrón, usted me puede llamar a determinadas horas, pero no me puede llamar a las 24 horas al día. Si yo estoy trabajando en mi casa, por ejemplo, en una computadora, paro el trabajo, voy a la cocina y con un cuchillo me corto, ¿eso es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Claro. Entonces, todo eso hay que regularlo. Y lo mismo el caso de la seguridad social. En el caso de la seguridad social se necesita de una reforma integral. Urgente. Eso solamente ha servido para capitalizar grandes fortunas dominicanas. Sí, pero sí. A los que cotizamos eso no nos ha servido de absolutamente nada. El único gran problema para la reforma es lo que ustedes han planteado, bueno, el seguro de desempleo versus el auxilio de cesantía. ¿Qué hacer ahí? Las organizaciones no pueden convivir las dos figuras, las dos variables, doctor. Resulta muy caro para las empresas, al parecer. Y entonces, bueno, los trabajadores se oponen a cualquier cambio en el auxilio de cesantía. Los empleadores dicen que es muy caro. Bueno, y ahí viene el tranque. Pero yo creo que se puede avanzar en la reforma si hay comprensión de parte y parte. Bueno, dejemos el tema más difícil para más adelante y vayamos reformando parcialmente el código y sobre todo que ya ustedes habían avanzado el código laboral en algunos aspectos importantes y consensuados. Habíamos avanzado en una buena parte, sobre todo en la parte procesal de los tribunales, pero bueno, quieren hacer una reforma integral y eso es muy difícil. Tú me vas a decir, bueno, pero se hizo la del que fue dejar a un lado el código Trujillo de trabajo y un nuevo código. Pero ¿por qué se logró? Por la buena voluntad. Bueno, esa es la apariencia. La Organización Internacional del Trabajo en su momento presentaba el código dominicano como el código modelo. Se había conseguido gracias a la concertación social. Bueno, yo fui de sus redactores, me siento muy orgulloso de eso, pero hablemos de la realidad. ¿Qué subyace en esa concertación? ¿Por qué se logró? Bueno, porque en esos momentos, estamos hablando de 1991, 92, diálogo tripartita. La OIT había condenado a la República Dominicana. Y claro, con esa condenación, el sindicato norteamericano de trabajadores le había pedido al Departamento de Estado que suprimiera los privilegios que tenía la República Dominicana como parte de un país del Caribe para exportar lo que fabricaban las empresas sin pagar aduana. Entonces, si el Departamento de Estado cumplía esa propuesta que le hacía la Confederación de Trabajadores Norteamericanos, toda la zona franca se iban del país. Pero al mismo tiempo, los operadores turísticos que competían con la República Dominicana habían hecho una campaña en Europa, donde estaba nuestro principal turismo en esa época, y era un turismo de trabajadores, para que no vinieran a la República Dominicana, sino que fueran a Jamaica, Curazao, Aruba, porque en República Dominicana se violaban los derechos de sus compañeros trabajadores. Bueno, cuando a mí Balaguer me llama y me dice, mira, necesitamos su auxilio como secretario de Trabajo, es que yo me entero. Y ahí me dice, óigame, el país se nos cae, se nos va a la zona franca, se nos va el turismo. Y por eso hay código, por la presión internacional. Bueno, hubo al final la buena intención de empresarios y de gobierno,
pero si no hay esa presión, es muy difícil el poder tener un nuevo código por los intereses encontrados entre empresarios y trabajadores. Pero yo creo que es oportuno que el liderazgo de los trabajadores, que usted tiene una gran relación con ellos, doctor, ha quedado muy disminuido. Ese liderazgo, no, pero tienen una gran influencia. Haga conciencia de que esa paz laboral que se ha logrado del 92 a la fecha, hoy podría estar en peligro porque hay una nueva realidad y que esto tiene que ser mejorado. Y yo creo que ellos están en capacidad de entenderlo porque ya ellos no son gente antisistema ni fuera del sistema, ellos son parte del sistema. No, el hecho de que haya un diálogo, que haya conversación, estamos hablando del cielo a la tierra, o sea, ya no es la época de los años 90 en que se iba a la huelga. Yo recuerdo las primeras conversaciones que tuvimos en 1985, cuando habló el representante de los obreros, al terminar, Heriberto de Castro, que era el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, le dijo a Agripino Núñez: óigame, si yo hubiera sabido que esto es así, hubiera venido acompañado de la primera brigada. Porque Francisco Santos, que era el dirigente sindical, le dijo todo lo que había, todos los abusos. Bueno, y los empresarios respondieron: bueno, aquí hay que venir con la primera brigada. Ya eso ha cambiado, ya ellos conversan, se toman su traguito juntos. Sí. De manera que... Doctor, pasando ya al tema político, hoy se juramenta en la Fuerza del Pueblo el ex senador Euclides Sánchez. Queríamos saber su opinión en ese sentido, la situación que está viviendo el partido del que usted por muchos años formó parte y el que tuvo que abandonar. Y después al final ahí, doctor, nos le pone un aderezo con el tema del Congreso, cuándo cierra y cómo van esos trabajos. Mira, dos aspectos. Evidentemente el viejo partido, el PLD, a mí me da mucha pena, pero fue asaltado por una dirigencia que pensó más en sus intereses personales que en los intereses del país y del partido. No reniego de la obra de gobierno que se hizo, pero no hay nada más antipático que el poder. O sea, el poder generalmente es abusivo, el poder generalmente envilece. Bueno, y la verdad es que hay que saber diferenciar entre mando y mandato. Y usted va al país, usted va al poder no a mandar, sino a cumplir un mandato de la población que le ha dado ese mandato en las elecciones. Entonces, bueno, rompieron el equilibrio dentro del partido, que fue lo que siempre trató de preservar Leonel Fernández. Y lo hicieron desde el año 2014. Rompieron ese equilibrio y al final, bueno, Leonel aguantó mucho. Si a mí me preguntan, yo no hubiera aguantado tanto. Yo no tengo esa paciencia de Job que tiene el compañero Leonel Fernández. Aguantó mucho tratando de preservar la obra del profesor Juan Bosch. Pero al final, hasta el fraude que nos hicieron, ya fue imposible y tuvimos que retirarnos del partido. Pero el tiempo nos está dando la razón. Cada día más van renunciando compañeras y compañeros del PLD. Unos, pues ya desengañados, se van a sus casas, pero una gran mayoría está viniendo a la Fuerza del Pueblo y obviamente las puertas están abiertas para aquellos antiguos compañeros. Nosotros nunca rompimos, nunca hemos criticado las bases del partido. Lo que siempre hemos criticado fue esa cúpula, ese anillo, esa polilla palaciega que se enquistó en la dirección
del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, nosotros como Fuerza del Pueblo, pues estamos inmersos en nuestro Congreso. Es un Congreso virtual, porque la pandemia no permite asambleas presenciales. Las mesas, las 17 mesas temáticas, acaban de terminar la votación de las distintas propuestas. Hemos hablado de casi 17,000 personas que han intervenido en los debates muy interesantes, debates de carácter doctrinal, línea política, línea organizativa, línea de masa, relación Estado, partido, sociedad, estatutos y normas, que es la comisión que yo presido, por cierto. Y ya entonces, al final de este mes y comienzo del mes de febrero, pues iremos a la Asamblea General. Ojalá que pueda haber un respiro que nos permita una asamblea presencial para ya discutir esas propuestas de las diferentes mesas temáticas. Ha sido realmente un congreso exitoso y ya después en marzo iniciaremos un segundo congreso. Este es el congreso profesor Juan Bosch. En marzo será el congreso Manolo Tavares Justo, para ya proceder a la elección de los organismos del partido, desde la base hasta la dirección nacional. Ustedes que vienen del antiguo partido, que tienen esa base ideológica de su fundador y maestro Juan Bosch, ¿ustedes van a ser organismos funcionales o ustedes van a seguir con la misma corriente de tener un comité central poco operativo con muchísimos miembros, que hasta para reunirlo se hace difícil conseguir un local y no le permite a un órgano de tanta importancia pues manejar el día a día de la política partidaria y sobre todo de los grandes problemas que aquejan a la nación, que son la razón de ser de cualquier organización política, llegar al poder para producir esas transformaciones? ¿Cómo visualizan ustedes esa composición de los organismos, de los nuevos organismos, que en marzo habrá un congreso elector para escoger esas autoridades y conformar las diferentes secretarías? Mira, eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Yo que he coordinado, estoy coordinando la mesa 3, que es sobre estatuto, hay numerosas propuestas sobre ese particular. Algunos hablan de una dirección nacional muy numerosa, de 600 personas, de 300 personas. Otros mantienen tu punto de vista, dicen que eso no es funcional, que no es la forma de poder manejar un partido. Otros dicen, bueno, pero debe haber una dirección ejecutiva, no limitar la dirección central, pero sí tener una dirección ejecutiva de pocos miembros. Bueno, todas esas propuestas... Una especie de comité político. Más o menos. Entonces, todas esas propuestas las hemos recogido. Ahora estamos precisamente en una comisión de estilo dándole forma a esa propuesta para entonces someterla. Ha sido muy interesante porque hay muchos puntos de vista diferentes. Finalmente, por mi parte, doctor Alburquerque, una parte de la sociedad dominicana ve a la Fuerza del Pueblo como una aliada del actual gobierno. Esto porque ustedes fueron aliados en lo congresual, algunos de los senadores que ustedes tienen pues fueron inscritos en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, y incluso han salido gente muy cercana a la Fuerza del Pueblo y al expresidente Fernández con nombramientos en el servicio exterior y en otra posición, y mucha gente tiene como cierta resistencia a ir a la Fuerza del Pueblo porque dicen, acá, pero la Fuerza del Pueblo va a ser un partido de oposición o Leonel va a ser una bisagra va a ser una bisagra de Luis Abinader y del PRM. No. Entonces yo quiero a usted, que yo le tengo mucha confianza de la realidad. Muchas gracias. No, somos un partido de oposición. No hemos hecho una oposición radical porque entendemos que hay una situación calamitosa que está viviendo el país y hemos querido hacer una oposición constructiva. Tú viste, por ejemplo, la semana pasada, nuestra Secretaría de Salud, bueno, criticó al gobierno, pero no dijimos esto que se está haciendo está mal. No, hemos dicho hay que corregir
esto y esto. Ayer, Daniel Toribio, que es nuestro secretario de Asuntos Económicos, bueno, junto con toda la secretaría, hizo su rueda de prensa. Bueno, ¿qué hicimos? Aportar, decirle al gobierno, óigame, no es con alianza pública-privada que van a resolver los problemas. Tienen que resolverlo echando dinero a la calle. Lo que hemos hablado aquí. Y dando esas ideas para ver cómo se puede movilizar, motorizar la economía. Pero de ahí a una alianza, bueno, hubo un acuerdo táctico durante el proceso electoral, pero eso terminó. Ahora, hay una pandemia, hay una situación sombría para el país en salud y economía. El deber, la responsabilidad de un dirigente de oposición tiene que ser contribuir y no provocar una crispación ya con un país cansado, un país que está al borde de la desesperación. Pues no podemos nosotros contribuir precisamente a que la situación se empeore. La irracionalidad no funciona en este momento. En este momento, doctor, en ese mismo orden de la pregunta de Pedro, usted va a perdonar la lógica mía de ingeniero y casi de primaria, pero yo veo que este ejercicio que está haciendo su partido de dejar sin membresía al PLD, destruir al PLD, el foco es destruir al PLD, y lo han dicho y lo ha manifestado inclusive el mismo Leonel, que lo sacó del poder. Ese ejercicio de destrucción a mediano plazo, a largo plazo podría dar resultado para que un partido sustituya al otro. No va a generar el efecto de lo que pasó con el PRD y el Partido Revolucionario Moderno. El PRD y el Partido Revolucionario Moderno es un fenómeno donde el 98% del PRD se fue al Partido Revolucionario Moderno. Aquí hay una división real, que todavía tú no sabes si es 50-50, 40-50. Y eso lo único que garantiza, esta es mi lógica, y si usted me la corrige, lo acepto, doctor. Mi lógica es esa relación PLD y FUPO no tiene otro resultado que la permanencia en el poder del Partido Revolucionario Moderno. No hay otro resultado, doctor. Mira, esa lógica, ese razonamiento es el visualizar la política como si fuera una línea recta. La política tiene sus bajas y sus antibajas, y sus bajas y entonces yo creo que no podemos racionalizar de esa forma. Yo creo que, en primer lugar, nosotros no estamos ni nos interesa la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es un problema de ellos. Ya nosotros salimos de ahí y es una página cerrada. Bueno, si se están desgranando, si hay pues una renuncia, miles de renuncias, cientos de renuncias, eso es un problema de ellos. Y si vienen a las fuerzas del pueblo, pues bienvenido. No les vamos a cerrar las puertas. Perfecto. Ahora, nosotros lo que tenemos es que crear necesariamente un partido que se consolide, un partido que se fortalezca, un partido que pueda presentar una verdadera opción de poder para dentro de los próximos años. Esa tiene que ser la lógica nuestra. Trabajar nosotros, fortalecernos nosotros, ser un partido de oposición y que dentro de 4 años, en el 2024, ya vendrán 3 años, en el 2024, el país nos vea como una opción frente al gobierno del PRM. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos a nosotros y dirigirse al país a través de esta tribuna, muy oportuno como siempre, y nosotros agradecidos por su paciencia y siempre su disponibilidad para conversar con nosotros. No, gracias a ustedes y en cualquier momento, pues ahí estamos dispuestos a estar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias, mucha suerte. Muy buenos días y gracias. Buenos días
Buenos días para usted. Señores, nos vamos a la pausa. El doctor Rafael Alburquerque ha estado con nosotros, ex vicepresidente de la República. No se mueva, aún mucho más. Buenos días, RD.